Qué interesante que el Defensor del Pueblo haya convocado a este conversatorio. Yo sé que esto se hizo, Pablo, hace algunos días y que quizás no estábamos previendo una crisis de esta naturaleza en la región, pero que bueno, de eso vamos a hablar hoy en un panel integrado y además conducido, pienso yo, de una manera que puedo adelantar va a ser magistral, por Sol Disla, que como saben ustedes es la encargada de todo el trabajo duro, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, quien va a estar encargada de este conversatorio. Hay preguntas interesantísimas, yo no quiero avanzarles demasiado. Vamos a explorar retos de nuestra democracia, esa palabra que encierra tantas cosas, retos sobre nuestra participación ciudadana, cómo la fortalecemos, hacia dónde vamos, y sobre todo una pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? En momentos de crisis, casi siempre nos preguntamos qué hacer en momentos de crisis, cuando la crisis la tenemos arriba. Difícil es preguntarnos qué hacer cuando todo va bien, porque ahí como que el esquema, la fórmula parece más sencillo, pero realmente no lo es. Quiero agradecerles, invitarlos de inmediato a que nos acompañen, el señor Pablo Ulloa, también por favor el señor Juan Manuel Galán, acompáñenos por favor al podio, y por supuesto a Sol Disla para iniciar de inmediato con este panel, este conversatorio realmente tan interesante. Gracias. Como buen anfitrión lo dejamos en el centro. Gracias a ambos y gracias al Defensor del Pueblo y a todo su equipo por la invitación para la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. De verdad es un privilegio tener la oportunidad de interactuar en un espacio que, si lo hubiésemos planeado, como decía Catherine, quizás no hubiese tenido tanto sentido como el que tiene en este momento. Yo quiero romper el protocolo completamente porque nuestro invitado internacional estuvo de cumpleaños en el día de ayer. No le vamos a cantar cumpleaños, pero le vamos a dar un segundo aplauso, por favor. Y bueno, el objetivo de esta conversación es justamente alinear un poco sobre las expectativas que tenemos los dominicanos bajo la experiencia internacional de nuestro invitado internacional de cara a los procesos democráticos, de cara a la participación, pero también entendiendo cómo la figura del Ombudsman ha permitido que espacios como este tengan la oportunidad de acercarnos a la población y definitivamente conectar con la realidad que vivimos todos los dominicanos y las dominicanas que estamos buscando la construcción de un mejor país. Y quisiera iniciar viendo lo que está pasando justamente en Latinoamérica. Si revisamos un poco la historia, vemos cómo podemos repasar momentos históricos que nos han dolido mucho a los latinoamericanos, momentos que definitivamente la opresión de nuestros derechos civiles, de los derechos políticos, ha sido marcada por esa desigualdad. Pero también podemos presumir, gracias a Dios, de momentos que nos han llenado de mucha gloria, de muchos éxitos, de muchas conquistas. No está de más decir que dentro de esas conquistas está la cuota de género, la oportunidad que tenemos de participar con mayor libertad, también la cuota para juventudes, que aquí veo al grupo del Club de Ideas Políticas de Pucamaima. Y en ese sentido vamos a iniciar con Juan Manuel. Juan Manuel, conociendo esas oportunidades que hemos tenido, conociendo lo difícil que ha podido ser en algunos momentos, vamos a llenarnos de esperanza y optimismo y vamos a empezar esta conversación resaltando desde tu perspectiva cuáles entenderías que serían esos mayores logros que ha exhibido Latinoamérica a través de sus democracias y justamente posterior a la transición de los hechos ocurridos entre los años 80, 90, que ninguno de los que estamos aquí habíamos nacido, así que será muy fácil enmarcarlo. Bueno, muchas gracias, Sol. Un saludo para todos, para querido Pablo, con mis agradecimientos por este espacio, por esta agenda que ha construido él y su equipo para que tengamos la posibilidad de intercambiar con varios sectores de este querido y hermano país que es la República Dominicana para Colombia. Yo empezaría como punto de partida por la historia y la experiencia histórica. A mí me parece que lo que estamos viviendo en el mundo en este momento en materia política y democrática se parece mucho al periodo histórico entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial sufrimos una pandemia, proporcionalmente hablando,
hubo mucho más muertos por la pandemia de la gripa española que lo que tuvimos con el COVID-19. Pero después de la gripa española vino también una crisis inflacionaria. Nosotros hemos tenido una crisis inflacionaria en general en el mundo como efecto del COVID, como efecto de los impactos logísticos y en las cadenas de producción, cómo se afectó, que ha venido sintiéndose paulatinamente. Hemos tenido también una crisis de salud mental o salud emocional por el encierro, especialmente los niños. Yo tengo un hijo de 20 y uno de 16 y estuvieron encerrados mucho tiempo sin ir al colegio, sin interactuar, y eso causó un impacto en su proceso evolutivo, pedagógico, de desarrollo. También la democracia en esa época no conectaba con las expectativas de unas sociedades que estaban cambiando aceleradamente por las revoluciones industriales. Vino la caída de la bolsa de Nueva York, vino todo el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, en donde la reactivación económica se dio gracias al esfuerzo de invertir en infraestructura, pero la democracia no entregaba las soluciones que la gente y los ciudadanos estaban esperando, y por eso, por la crisis de las instituciones democráticas, especialmente de los partidos políticos, y fíjense que ahora estamos viviendo una nueva crisis de los partidos políticos, surgieron liderazgos populistas, liderazgos autoritarios, liderazgos que llegaron al poder a través de la democracia, como Hitler en 1933, pero una vez instalados en el poder se dedicaron a erosionar paulatinamente las instituciones democráticas. En este momento estamos viviendo un periodo similar, y esa crisis de la democracia tiene que ver con la crisis de una institución que es fundamental en la política, que un autor norteamericano, Thomas Carothers, califica el eslabón perdido de la democracia, son los partidos políticos. Porque los partidos políticos se suponen que en una sociedad deben ser los intérpretes de la demanda política, pero para que logren ese papel tienen que estarse renovando en sus figuras, en sus liderazgos, pero también renovando en su pensamiento, en sus ideas, en su capacidad de conectarse con la evolución de la sociedad. Y hoy en día es muy acelerada la evolución de la sociedad, muy acelerada por las redes sociales, muy acelerada por la tecnología. Viene ahora el impacto que vamos a tener con la inteligencia artificial, con los computadores cuánticos. En los próximos 5 años la demanda de electricidad de todo el mundo va a crecer un 50%, presionada por los vehículos eléctricos y por los centros de datos que soportan la inteligencia artificial. ¿Cómo va a producir el mundo 50% más de energía eléctrica en los próximos 5 años de manera sostenible? Es decir, hay muchos retos y muchos desafíos para la democracia, pero yo creo que el punto de partida, repito, es aprender las lecciones de la historia. La historia nos permite, bueno, como he dicho mucho en esta visita, en Colombia decimos que hay frases de cajón, lugares comunes, y siempre se dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esa era la frase que salía en la serie de Netflix de Pablo Escobar, del Patrón del Mal. Entonces, para no repetir la historia, yo creo que la juventud, los jóvenes interesados en ser líderes, en participar en política, deben iniciar su proceso de formación como líderes desde la historia. Muchas gracias. Pablo, vamos contigo y vamos quizás a hacer un review, pero más local, de la democracia dominicana, de esa construcción, de esas grandes conquistas. ¿Qué podemos nosotros resaltar, rescatar para este momento histórico que estamos viviendo? Mira, primero buenas tardes y gracias. Incluso me acabo de leer un libro que hizo Guido, que fue la transición del 66 al 96, que te traje porque creo que hay una cita, varias citas que pudiera haber utilizado. Nosotros tenemos que identificar, creo que varias etapas de esa transición. Hay oportunidades, indiscutiblemente. Tú mencionabas la cuota de la mujer, la participación de la juventud. Tenemos identificados claramente una construcción de los partidos políticos. Ha habido transición entre los mismos partidos, pero
creo que la sociedad ha evolucionado más rápido que las mismas estructuras partidarias. Y ahí yo creo que es uno de los elementos, dentro del punto de vista de la criticidad que tenemos como sociedad, cómo el tejido social ha ido modificándose, ese amorfismo que es el pueblo, no ha sabido ser leído por los partidos políticos. Y fíjate que los dos puntos más altos de participación popular fueron en el 2012 y el 2016, y ahora estamos en una pendiente que el 47% fue el caso particular ahora de abstención. Ahora, cuando hicimos el ejercicio de analizar todos los planes de gobierno, lo subimos a la página web, nos dimos cuenta que ha habido, desde el punto de vista de las propuestas programáticas, una similitud estructural, programática, valga la redundancia. Por lo tanto, los partidos se han encajonado proponiendo los mismos aspectos. Eso quiere decir que teniendo 34 organizaciones partidarias, todas desde el punto de vista conceptual, están planteando la sociedad de la misma manera. Cuando tú tienes una sociedad al mismo tiempo, desde el punto de vista de la juventud, que la gran mayoría de los jóvenes no estaban participando, y cuando tú lo segmentas a sí mismo, y lo hice con el equipo de metadata de nosotros, lo que vemos es que a medida que vemos el tercer y el segundo quintil, la participación es aún menor. Incluso aumenta la cantidad de personas que están dispuestas a tener gobiernos de fuerza. ¿Qué te significa eso? Te significa que la gente anda buscando un estado de bienestar que la democracia no le está brindando. Y cuando tú lo llevas al terreno real, te das cuenta que comunidades como Guayacán, que es La Vega, 26 años lo que están buscando es una carretera y una policlínica. Entonces, localmente, tenemos que ver los partidos políticos desde una dinámica que no está dando, y voy a utilizar un término que es indiscutiblemente marxista, pero no porque tenga una ideología de izquierda, sino porque creo que dentro del punto de vista del materialismo histórico es la mejor concepción del análisis. La dialéctica no se ha dado en conjunción con la sociedad, y ahí yo creo que entra un análisis real. ¿Cómo hacemos que los partidos políticos puedan absorber un elemento de participación que sí se ha ido menguando y no es igual al que se daba en los 90 y a principios de los 2000, donde sí había una efervescencia? Incluso aquí está Andrés y varios y Alexis, que lo mencionaban ahorita, y yo me recuerdo justamente de Sinergia Juvenil. Bueno, usted recuerda, y Andrés, que está allá, se recuerda de Sinergia. Y justamente era una expresión de una juventud que quería aportar, pero quería aportar ideas, quería aportar con talento. Ahora, dentro de la crítica que lo hacíamos, y cuando hablábamos en ARD, y traía parte del pensamiento galanista, de un trabajo que se hizo recolectando todo el pensamiento en los discursos de Galán, entra un elemento raudo y veloz de América Latina, y perdóname que salga al continente, lo que es el clientelismo, lo que es el transfugismo, lo que es el personalismo y lo que es la destrucción de los partidos políticos sobre agendas individuales más que estructuras reales, es parte de lo que estamos viendo que está pasando en República Dominicana, pero es parte de la agenda que está pasando en América Latina. Por lo tanto, esta situación es parte de la agenda de transformaciones que tenemos que visualizar en una agenda a largo plazo para que la democracia dominicana se robustezca, pero sobre la base de lo que es real, que son los partidos políticos, porque no puede haber ninguna democracia con partidos políticos. Incluso cuando estaba viendo los datos para poderme presentar frente a ustedes, estaba analizando justamente cuál era la respuesta de América Latina para poder significar una democracia con partidos y sin partidos, y realmente es muy alta. Y cuando lo veía a nivel de República Dominicana, me sorprende que más del 60% está dispuesto a tener una democracia sin partidos, cuando es imposible. Y ahí incluso voy más lejos y busqué una jurisprudencia alemana, que es de donde surgen todas las leyes de partidos políticos, y yo creo que dentro de las discusiones que tenemos que tener y de la conversación que tenía con César,
es cómo vamos a promover leyes de partidos políticos que vayan más acorde con la realidad que está pasando en el país. Me encanta que has tocado temas que vamos a ir desarrollando durante toda la conversación, pero vamos directamente a la pregunta innegable y es Venezuela. Y nuestra solidaridad con Catherine y bueno, pues con todas las personas que son venezolanos y que viven en República Dominicana o están ahora mismo atravesando este momento tan difícil en su país. Juan Manuel, entendiendo que la democracia se solidifica con la transparencia, entendiendo que la democracia se solidifica con la participación de los ciudadanos, ¿cuál sería el límite de esa democracia si vemos o la entendemos desde unas elecciones que no han sido percibidas de la misma manera? Y no solamente no han sido percibidas de esta manera por los venezolanos y por su pueblo, sino por toda la comunidad internacional que en el día de hoy está pegada al celular precisamente para saber qué va a pasar con Corina, qué va a pasar con Edmundo y qué pudiese pasar en los próximos días. Dentro de las instituciones democráticas, la número uno, la principal, la madre de todas, es elecciones libres y justas. Si no hay elecciones libres y justas, ahí tenemos que hacer un alto, no hay más. Y en Venezuela no ha habido elecciones libres y justas, punto. Es decir, no están comunicando las actas. Emitieron un boletín, el boletín número 1, con 3 candidatos con el 4.6% y se pasaron del 100%. Es decir, ni siquiera guardaron las apariencias, el maquillaje, la fachada del fraude que cometieron. Entonces creo que el continente latinoamericano debería tener una posición unida, única, de exigencia, de transparencia en lo que ocurrió el domingo en Venezuela y en que todos estemos unidos en exigir una transición pacífica. Venezuela, después de lo que ha sufrido, no se merece un nuevo baño de sangre o un baño de sangre para transitar hacia la democracia. Yo creo que el tránsito debe ser pacífico. Espero que el continente y sobre todo que las fuerzas militares venezolanas, que son un actor fundamental de garantía democrática armada constitucional, estén del lado de la transparencia de los resultados electorales y hagan cumplir la Constitución. Pero sí deberíamos tener una postura unificada, todas las democracias del continente, frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, que es el abuso de poder de una dictadura tiránica, violadora de los derechos humanos y que sigue reprimiendo y sigue negando la realidad de unos resultados electorales que ocurrieron el domingo. Ahora, aquí sí hay que hacer una mención muy especial esta vez sobre la unidad en Venezuela de la oposición alrededor de una líder, de una mujer, que también eso es muy significativo, una mujer con valentía, con perseverancia, con disciplina. A María Corina la hemos visto a María Corina yo la he visto durante años en el Congreso de Colombia, viajando, hablando, insistiendo, perseverando, y realmente el pueblo venezolano le está reconociendo una legitimidad por ese sacrificio personal que ella ha hecho, familiar, de entregar su vida al servicio de la transición democrática en Venezuela, a pesar de la persecución, de que ahora la quieren meter a la cárcel, de todo eso que estamos viendo en las noticias en tiempo real en este momento. Pero realmente yo celebro la posición firme que ha tomado República Dominicana al respecto. Pablo, quiero profundizar contigo en esta pregunta, pero específicamente quisiera que me comentes desde el enfoque de ese defensor del pueblo que procura que la participación y la movilización de los intereses de la sociedad sean escuchados en este tipo de luchas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo te voy a hablar desde dos perspectivas. Uno, como presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman.
Y en círculo cerrado, ya lo puedo decir porque indiscutiblemente ya la situación se dio, a mí me tocó un proceso de mediación para unos presos políticos. Y uno de esos presos políticos tenía 7 años preso y lo que le faltaba era una cédula para llevarlo a una causa. Y estamos hablando que él estaba preso en un barrio, o sea, había una cárcel en un barrio con 1.200.000 personas que vivían en ese barrio. No era tampoco que estaba en una celda alejado en la selva. O sea, estamos hablando que esa cárcel era normal, pero el tipo tenía todos esos años ahí, faltándole una cédula. Y como él, habían unos cuantos más que eran parte de la situación misma que se da continuamente allá. Y pongo ese ejemplo para que entendamos cuando hablamos de lo que pasa continuamente en Venezuela, y eso fue en enero de este año, y fue una solicitud que se me hizo fruto de las situaciones que estaban pasando. Ahora, cuando lo vemos en perspectiva, y se lo comentaba a Catherine cuando estaba revisando la ley del ordenamiento electoral, estaba viendo la ley y el artículo 124, esa ley del 2009, te limita la participación electoral porque no es solamente con la cédula como el caso de nosotros, y aquí está Nivelca, te piden una residencia permanente. Estamos hablando que venezolanos que viven fuera de Venezuela son 8 millones, con posibilidad de votar son 5 millones. Por lo tanto, y estamos hablando que en teoría el régimen ganó con 5.150.000 y la oposición perdió con 4.445.000. O sea, en total allá se votan 20.948.000. Si votasen esos 5 millones, indiscutiblemente hubiese cambiado. Por lo tanto, el solo hecho de tú aplicarle un artículo de una ley te sesga inmediatamente la participación electoral de una gran población que indiscutiblemente todos son contrarios al régimen. Por lo tanto, la limitación de los derechos básicos, que son los políticos y civiles, con elementos, como le pongo, relacionados con la cédula de identidad y electoral, en un proceso donde una persona cae preso y sin documento no te pueden pasar una causa, y una limitación desde el punto de vista legal para que todo el que salió, migró, por falta de oportunidades no pueda votar, indiscutiblemente inclina la balanza. Ahora, esa lectura le pasa mucho a América Latina porque tenemos una diáspora que al mismo tiempo salió a buscar oportunidades y su participación se reduce mucho, y nos pasa también a nosotros, República Dominicana. En el caso de los defensores en América Latina, lo que hacemos justamente es proceso de validación de esos documentos y la oportunidad para personas con algún tipo de discapacidad, como por ejemplo en el caso de la Junta, se hizo con los privados de libertad, se hizo las mesas auxiliares y se hizo con el voto asistido, que fueron 3 programas que se pudieron diseñar concomitantemente con las 2 instituciones como tal, y fue un paso de avance que hizo la Junta Central Electoral, y por eso quise mencionar a Nivelca, que está aquí como parte de la Junta, pero fue un trabajo conjunto que se pudo hacer. Entonces, eso desde el punto de vista de la garantía de los derechos, específicamente en ese tipo de derechos que es de primera generación, es lo que nosotros tratamos de hacer. Desde el punto de vista ya, como presidente de la federación, bueno, cuando uno hace un proceso de observación electoral, y en el caso mío, me abstuve de ir a este proceso, justamente por las características que estamos viendo, tiene que ver más que todo porque era una situación que a todas luces iba a terminar en algo similar, porque las encuestas daban prácticamente un 60% de diferencia entre un punto y el otro. Pero estamos hablando de que es una dictadura. O sea, estamos hablando que ahora mismo tenemos cinco países casi con las características similares, independientemente del rasgo, sea de derecha o de izquierda, y por eso el tema que mencionaba Juan Manuel es excelente. O sea, tú tienes de izquierda, tú tienes un Nicaragua, tú tienes una Venezuela, pero de derecha radical tú tienes un Salvador y tú tienes otros países. Entonces, la polarización de ninguna forma es buena, porque te genera ronchas. Estamos hablando de que Bukele, así mismo, tiene 55.000 personas presas, de las cuales el 10% se calcula que son errores del sistema. Estamos hablando que él hizo un proceso de reforma del Poder Judicial, que todavía el Ministerio Público no ha tenido posibilidades, y hay más de 8 meses de diferencia entre un proceso y el otro, y las personas están presas.
Se calcula que hay un 5% de personas que están presas porque no llamaron, y eso se llama error de omisión en la jurisprudencia, en el sistema salvadoreño, que también lo tiene el venezolano. Si tú no llamas, te llevan preso. Entonces, bajo esa característica, tú tienes que preservar el debido proceso. ¿Y cómo lo haces? Entonces, ahí entran también configuraciones desde el punto de vista del derecho, que el defensor tiene que actuar. ¿Cómo lo haces en un sistema que está indiscutiblemente manejado sobre la base del poder, pero del poder fuerte, de la mano dura? Entonces, por eso, solamente en democracia puede actuar con los contrapesos del poder. Por eso un defensor del pueblo solamente puede garantizar democracia y solamente puede operar en una democracia. Por eso somos nosotros los que vamos a promover ese mismo equilibrio, esos check and balance, para poder subsistir y que todo el mundo pueda tener los derechos garantizados, porque si no, un defensor lo que termina siendo un sello de bomígrafo. ¿Quién es la defensora del Salvador? Una profesora de él. Tanto la parte de los derechos civiles y políticos, tanto la parte relacionada con la elección como tal, tiene que estar consignado en un sistema, y ese sistema es la democracia y los partidos son garantes de la misma. Pablo, mencionaste las reformas y nosotros, Colombia y República Dominicana actualmente se encuentran en un proceso interesantísimo de reformas estructurales. Hablamos de reformas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para trasladar ese bienestar. Desde el sector privado, múltiples iniciativas han estado en conversación al respecto. De hecho, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, dentro de su agenda de trabajo, mantiene las reformas estructurales como punto primordial siempre de agenda para mantener actualizaciones y para aportar a la sociedad de una mejor manera y de forma edificada con datos concretos. Ahora hay una perspectiva política importante y hay una perspectiva también ciudadana. ¿Cómo se traslada eso al ciudadano? ¿Cómo se traslada eso a la participación? Dada tu experiencia, y sabemos que has tenido en tu radar y en tu trayectoria profesional varias conquistas de reformas, ¿qué hacer y qué no hacer? ¿Cuál sería tu recomendación al respecto de cómo llevar a cabo y qué evitar ante cualquier tipo de reforma que quiera que la participación ciudadana sea parte esencial de esa conversación? Bueno, en democracia la forma es fondo. Es decir, los medios justifican el fin y no el fin justifica los medios. Eso es lo interesante que tiene la democracia, es la manera como se construyen acuerdos. Y yo tuve la oportunidad en mi periodo legislativo, en los 3 periodos que estuve, primero de estar en la oposición, donde uno hace debates de control político que son muy importantes como función legislativa, pero también la labor durante 2 periodos de promover proyectos de ley y reformas. Y aprendí que hay que construir acuerdos, hay que conversar, hay que tener espacios de encuentro, de diálogo. Las redes sociales se han convertido en unas trincheras en donde la gente tira la piedra todo el tiempo, pero no hay un espacio de encuentro real, un intercambio de ideas, de puntos de vista. Y yo creo que hoy, si queremos sacar adelante reformas estructurales, la forma tiene que ser alcanzar el más amplio consenso posible. Obviamente el consenso total, absoluto, no se puede lograr, pero que la evidencia, los datos, las estadísticas, la viabilidad presupuestal, la viabilidad institucional, sea el punto de referencia también para construir unas reformas, porque hoy en día la gente, por lo menos en Colombia, mucha de la gente que votó por un cambio, hoy se siente traicionada, porque ese cambio no solamente no llegó, sino que la situación está peor que antes que llegara el cambio, la promesa de cambio. Y el error del gobierno nuestro ha sido impulsar reformas fundamentadas en dogmas ideológicos, en la estatización del sistema de salud, que ha sido la alianza público-privada más grande de América Latina, el sistema de salud colombiano, que tiene errores, deficiencias, vacíos, carencias. Por ejemplo, la gente se queja mucho de que no le asignan su cita médica a tiempo, que no le entregan sus medicamentos a tiempo, que tiene que hacer una cantidad de trámites como amparos inclusive, o tutelas como decimos nosotros, para que le presten el servicio de salud, que el talento humano en salud, enfermeras y médicos, no se les paga muchas veces a tiempo, ni el salario
que deben obtener por el trabajo que realizan, el riesgo que corren y el servicio que le prestan a la sociedad. Todo eso se puede mejorar, pero echar por la borda un sistema de salud de 30 años que tiene un reconocimiento. El gasto de bolsillo en salud en Colombia es de los más bajos de la OCDE. El gasto también como porcentaje del Producto Interno Bruto en salud es también muy bajo con respecto a la OCDE. A la gente en general le prestan su servicio de salud. Hay problemas para llegar a las zonas apartadas, a las zonas donde hay poblaciones indígenas, poblaciones dispersas. Ese es un reto y un desafío para el sistema de salud. Pero volver 35 años atrás en la historia a un sistema totalmente estatal, que es el seguro social, donde había corrupción, politiquería y clientelismo, y donde la gente no la atendían. O sea, un sistema de salud que prácticamente ha logrado en Colombia una cobertura universal en materia de salud. Es decir, esa experiencia no se puede tirar a la basura y creer que llegó el génesis de la creación a imponer una reforma a la fuerza. Y entonces la reforma no ha podido salir. Lo mismo ha pasado con la reforma pensional, aunque la reforma pensional pues ha tenido aspectos positivos. En Colombia, si algo encarna la desigualdad y la injusticia social, es el acceso a una pensión, porque las altas pensiones están subsidiadas por el Estado. Entonces se trata de que todo el mundo pueda tener derecho a una pensión mínima para su vejez. Avanzar en esa reforma es muy importante. En fin, lo que quiero significar con esto es que la forma como se construyen las reformas es muy importante para la legitimidad de las mismas y para que sean realmente democráticas a través de mecanismos de democracia deliberativa. Nosotros estamos en la labor de construir o reconstruir un partido político que tiene una historia de 40 años. El Nuevo Liberalismo es el cuarto partido más antiguo en Colombia, después del Liberal, Conservador, Comunista, Partido Nuevo Liberalismo. Pero es una historia típica en la historia de los partidos políticos en el mundo, porque es un partido exterminado por la violencia que renace con una historia y que hoy pues la gente lo ve como una opción de centro posible, viable, atractiva, que ofrece credibilidad y que ofrece confianza. Y vamos a tener una cumbre programática en octubre donde vamos a tener democracia deliberativa a través de un experimento que vamos a hacer. No sé si aquí algunos conocen lo que son las hackatones. ¿Sí? Bueno, vamos a intentar una primera hackatón de un partido político sobre temas políticos y problemas del país, con equipos, con retos, con desafíos, para estimular la democracia deliberativa. Nosotros en diciembre presentamos un informe nacional de derechos humanos que significaba que el dominicano veía 5 derechos vulnerados más que todos en el país, que era la salud, la integridad física, el trabajo, la justicia y la igualdad. Y eso lo hicimos no solamente encuestas, se hizo consulta regional, se hizo análisis de nuestra información en la Secretaría General, se hizo análisis de la hemeroteca, por eso aquí está Héctor, de los periódicos de mayor circulación. Se hizo una serie, una metodología mixta muy interesante, y eso nos permitió posicionar esos debates, y de ahí es que surge esta actividad que hicimos del Congreso sobre Seguridad Social y Pensiones como una coherencia institucional. Y ahí yo creo que es uno de los puntos centrales, y ese ha sido parte de lo que hemos podido exportar. De los aspectos que nosotros tenemos que entender es cómo está configurado actualmente el tejido social, que antes se daba de otra manera. Antes habían sindicatos configurados por sectores, y esos stakeholders tenían códigos y formas de hablar que ahora se da de una manera distinta, y Juan Manuel mencionaba. ¿Qué pasa? Que cuando lo vemos desde el punto de vista sociológico y hasta antropológico, existe ya una ideología woke que hace que exista un desprendimiento natural, y cada uno de los segmentos tiene una forma distinta de comunicación. Quizás el hackathon es un mecanismo donde tú utilizas la tecnología. Nosotros utilizamos mucho lo que es el análisis de metadata, análisis sentimental, y aquí está Marcel,
Pero en otros países, como por ejemplo Uruguay, que menciona Marcel, tienen por naturaleza, por ley, el tripartidismo para todo. Aquí se utiliza más que todo en la parte laboral, en el mercado laboral, el código lo plantea, seguridad social, que tiene el consejo, pero en Uruguay es distinto. En Uruguay todo tiene que partir del tripartidismo. Yo creo que la configuración, según país, en América Latina tiene una configuración similar. Lo que ciertamente ha pasado es que las agendas de los partidos se han impuesto por encima de las agendas de los tejidos sociales. Y ahí es que entra un poco la brecha que se ha dado, donde se genera esa dispensión y al mismo tiempo ese resentimiento que Juan Manuel presentaba. O sea, una cosa es el sector salud como prioridad social y otra cosa es el sector educación como prioridad social. No necesariamente la agenda del partido tenga educación cuando la sociedad lo que pide es salud. Entonces, esa discrepancia en términos de la gradualidad o esa discrepancia en términos de aceleración o esa prioridad que yo le doy como partido, muy probablemente va a tener un choque con lo que yo estoy demandando inmediatamente, porque salud, pensiones es algo inmediato, seguridad ciudadana quizá yo la puedo aplazar, mercado laboral me va a generar tal vez una crisis en un momento dado por las edades, pero ya llega un punto en el cual yo tengo una meseta. Entonces esa configuración creo que es parte de la inteligencia de mercado que los partidos políticos tienen que tratar de analizar para cuando lleguen al gobierno puedan tener en su momento de oposición lo que son los gabinetes de la sombra, que le permiten tener una transición más organizada y una factura de aprendizaje menos costosa, y eso hace que tengan efectividad en sus políticas públicas de una manera más rápida. Adicionalmente, Pablo, tú fuiste partícipe del lanzamiento del estudio del votante joven dominicano que hicimos en ANGE y del cual el Defensor del Pueblo y su equipo técnico también nos apoyó bastante, que es un insumo que está a disposición y que coincide, y aquí la coinciden justamente con el informe de ustedes lanzado en diciembre, las mismas problemáticas. Y infiero por tu respuesta, que es poner un poco más la atención en ese oído de ese joven y en esa voz de ese votante joven, para que calcen las necesidades junto con los planes y proyectos políticos que se tienen. Juan Manuel, hablar en República Dominicana de una política de drogas o una reforma que abarque todo el tema de drogas, tráfico, microtráfico, es en definitiva un reto importante para la construcción de una conversación coherente, de una conversación que influya en la transformación social de todo el tejido del país. Tú eres propulsor de una de las piezas que más se consultan en la región y es justamente por el éxito que tuvo tu propuesta. Pero desde ese éxito también me imagino que habrá muchas cosas que quizás no han salido a la luz o que nos pudiesen servir a nosotros de aprendizaje. ¿Cómo podemos nosotros promover o cómo se hace la promoción de una política de drogas basada en derechos humanos, pero que también influya en esa transformación con esa cohesión social de un país y que sirva para poner a todos los actores en la misma página? ¿Y cómo se hace todo eso saliendo ileso y pudiendo venir a República Dominicana luego a celebrar un cumpleaños? Bueno, de nuevo, aquí hay que hablar un poco de historia. Y la historia de la guerra contra las drogas viene del presidente Richard Nixon en 1971, cuando se creó, por ejemplo, la DEA, que hoy es un suprapoder en la administración federal de los Estados Unidos. Cuando se creó esa guerra contra las drogas, fundamentada en una premisa que es falaz, y es hablar de un mundo libre de drogas. Antes de que nosotros existiéramos como especie humana, sobre la faz de la tierra las drogas existían. Y cuando nosotros ya no existamos más, las drogas seguirán existiendo. Entonces, es falaz hablar de un mundo libre de drogas. Lo que sí podríamos pensar como propósito es un mundo libre de abuso de las drogas. Y preguntarnos por qué los seres humanos, sobre todo en Occidente, en donde creemos mucho en que la satisfacción de un ser humano está en consumir bienes materiales, en donde desconocemos a veces o menospreciamos el plano espiritual,
el plano cultural, todos los planes en donde uno como ser humano debe crecer y debe desarrollarse y satisfacer sus anhelos, sus necesidades, es preguntarnos por qué abusamos de las sustancias, de qué nos queremos evadir o por qué necesitamos abusar de las sustancias, por ejemplo el alcohol, que es una sustancia legal, regulada. El alcohol está relacionado con buena parte de las conductas violentas. El día más violento en Colombia, donde hay más riñas y más homicidios, es el Día de la Madre. El Día de la Madre. Cuando las familias se reúnen y cuando los hijos muchas veces abusan del alcohol y terminan en riñas. Bueno, el Día de Acción de Gracias muchas veces en Estados Unidos se convierte en escenario de disputas familiares cuando se encuentran las familias y todo, pero es muy triste realmente que ese sea el día más violento como homenaje a las madres, a las mujeres. Entonces, lo que yo creo que debemos hacer después de más de 50 años de guerra contra las drogas es decir, bueno, hagamos un alto en el camino. ¿Por qué no miramos la experiencia de este recorrido? ¿Qué resultados hemos obtenido con esta política? ¿Realmente hemos participado en el diseño de esta política o esta política se la inventaron en Estados Unidos y nosotros estamos siguiendo el libreto de esa política? Y nosotros en Colombia, digo yo muchas veces, nos hemos quedado con el pecado sin el género y con la penitencia. Con el pecado porque tenemos la fama, también gracias a las narcoseries y las narconovelas, de un país asociado muy de cerca con el clorhidrato de cocaína y el tráfico de cocaína en el mundo. Con el pecado. Sin el género, porque la mayoría de la plata del negocio criminal del narcotráfico se queda fuera de Colombia. Es decir, 1 kilo de clorhidrato de cocaína más o menos vale en puerto en Colombia alrededor de 5 o 6 mil dólares. Cuando llega a Centroamérica ya vale 15.000. Cuando llega a Estados Unidos puede valer 25.000. Si llega a Europa puede valer 50.000, 60.000 dólares. Y ese kilo ha llegado a costar en Australia $500,000. El kilo que salió exportado de Colombia en 5 o 6 mil dólares. Entonces, ¿dónde se está quedando la plata? Por fuera. Entonces, con el pecado, sin el género y con la penitencia porque hemos puesto muertos y corrupción, porque el narcotráfico ha financiado las campañas políticas y electorales a todo nivel en nuestro país por la vía del efectivo, por la vía. Hubo un candidato a la alcaldía de Sincelejo que le dicen el gato volador y encontraron que estaban comprando votos con billetes de $100 por voto, dólares pues que tenían una apariencia y un olor, ustedes se imaginarán a qué olían esos dólares. Entonces lo que yo digo es, las palabras importan. Yo nunca hablo de legalización porque en nuestro imaginario latinoamericano, hispánico, la gente cuando le dicen que algo se legaliza es que algo que estaba prohibido queda permitido. Entonces la gente dice, uy no, liberalización, ahora todo el mundo compra, todo el mundo consume, todo el mundo vende y es libertinaje total. Y no se trata de eso, se trata de regulación. El tabaco ha sido objeto progresivamente de regulación. Antes uno podía fumar en los aviones, en los restaurantes, en cualquier parte. Ahora no se puede fumar en los aviones, no se puede fumar en los restaurantes, en unos sitios específicos se puede fumar. No le venden a todo el mundo cigarrillos, a los menores de edad no se les vende cigarrillos. Hay una regulación, eso es regular. Hoy ese negocio ilícito de las drogas, ¿quién lo regula? Los criminales. Los criminales son los que definen la calidad de las sustancias. Una persona que en la calle o en una discoteca en Londres se compra un pase de cocaína, no sabe si esa cocaína tiene fentanilo o si esa cocaína tiene otro tipo de químicos mucho más negativos, que ya de por sí el clorhidrato de cocaína pues es bastante tóxico, ¿no? Porque eso es otro error que se ha cometido, que es asociar la hoja de coca al clorhidrato de cocaína.
No tiene nada que ver prácticamente la hoja de coca, la planta, con el clorhidrato de cocaína. Para convertir la hoja de coca en clorhidrato de cocaína se necesita cemento, gasolina, acetona, éter, permanganato de potasio, todos esos ingredientes para ese polvo blanco que resulta que es el clorhidrato de cocaína. Pero la hoja de coca, que tiene un uso ancestral milenario en nuestras culturas indígenas, la han usado para combatir el frío, la fatiga. En harina, es un alimento impresionante que nos regaló la naturaleza, pero ha sufrido el estigma de que uno de sus alcaloides sirve para transformarlo en clorhidrato de cocaína. El enfoque de salud pública. Yo pude trabajar como autor de una ley en el 2012, que es la ley 1566 en Colombia, que reconoció la adicción como una enfermedad, porque el profesor Antanas Mockus, que algunos de ustedes lo recordarán, hizo unas encuestas de capital social y le preguntaban a la gente: señora, ¿usted qué prefiere de vecino? ¿A un narcotraficante o a un adicto a las drogas? Y la gente respondía: uy, no, a mí póngame el narcotraficante, pero el adicto sí lejos, el drogadicto lejos. Entonces ese estigma de una persona que padece una enfermedad que es la adicción y que debe tener una oferta de tratamiento en el sistema de salud adecuada, certificada en calidad, con todo respeto, no manejada solamente por religiosos y exadictos, en donde en muchos establecimientos se cometían abusos con los pacientes, golpes, que para fortalecerles la fuerza de voluntad y una cantidad de barbaridades. Entonces, las personas víctimas de la adicción se merecen un ambiente de salud pública para ser tratados y para recuperarse. Pero la regulación, pues no la podemos hacer nosotros solos, los colombianos, y declarar que vamos a regular. Tiene que ser una política concertada con los demás países. Pero las convenciones de Viena, de Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito, que son convenciones del siglo pasado, de 1965, 1975 y 1986, 88 creo, pues es hora de actualizarlas, porque no nos sentamos a reescribir una convención que tenga en cuenta toda esta historia de 53 años que hemos tenido de guerra contra las drogas y que nos ha dejado. Miren, por ejemplo, esto tan curioso: la extradición era lo único que le tenían miedo a los narcotraficantes en Colombia en los años 80. Por eso Pablo Escobar decía: prefiero una tumba en Colombia a un calabozo en Estados Unidos. Era el coco, como decimos en Colombia, la extradición. Y ahora la extradición es un atractivo para los narcotraficantes, porque les permite, de alguna manera, entre comillas, lavar sus delitos, porque van y se sientan en cualquier sitio fuera de Colombia, cercano, hacen un acuerdo de negociación con la DEA, se entregan, cumplen una pena de 5 años, les perdonan una parte del capital ilícito como parte de la negociación y salen ellos con visa de Estados Unidos y sus familias para reiniciar una nueva vida como parte de lo que negociaron. Y nosotros nos quedamos con la penitencia, con los muertos y con la corrupción que nos genera y el daño que nos ha generado el narcotráfico. Entonces lo que yo digo es: miremos la evidencia, miremos la historia, hablemos entre nosotros, todos los países afectados por este fenómeno, y busquemos una posición en común para buscar otras opciones, otra política, porque como decía Einstein, si usted aplica la misma política, no espere resultados diferentes. Pablo, yéndome con esta pregunta y contigo, si al defensor del pueblo, a la oficina, le llega la oportunidad de priorizar 2 reformas para República Dominicana, en el caso de Colombia estaba bien claro que el tema de la droga era sumamente importante, pero si llega a tu oficina la oportunidad de priorizar y de que el defensor pueda decir públicamente que priorizamos estas 2 reformas para que la ciudadanía, la población tenga más acceso a sus derechos, tenga más oportunidad de ser escuchados, tenga más oportunidad de participar, ¿cuáles serían las que propondría desde la Defensoría del Pueblo? Salud y educación. es que yo siempre, o sea, y está claro, la reforma de la seguridad social es la madre de todas las reformas. Con eso tú impactas la informalidad que existe en el mercado laboral,
Con eso tú vas a tener que transformar el tema relacionado, sea con un mercado más competitivo, el debate de cesantía o el seguro de desempleo que plantea la Ley de Seguridad Social en su artículo 50, se va a tener que asumir, y los derechos que han sido resguardados por el Código Laboral del 92 se van a mantener como fueron anteriormente, lo del IDCS mantenido hasta que esa generación pasó. Tú vas a tener relación con las pensiones, que es parte del debate más profundo que vamos a tener del 27 al 2030, cuando se venzan las 360 cotizaciones. Pero tú vas a tener que debatir necesariamente con la educación temas estructurales más allá del 4%, relacionados justamente con la competitividad, con los mercados que vas a ver. El nearshoring lo va a tener que ver de una manera más amplia que el simple hecho de decir estamos cerca y que aduana puede flexibilizar o no. O sea, tú tienes que verlo como un todo. Entonces, salud, o sea, seguridad social como el todo y educación te tiene que dar un eje transversal de todo lo que termina siendo el estado de bienestar del que estamos hablando. Claro, a eso se tienen que sumar unas subsecuentes, y yo te sumaría 3. Te sumaría necesariamente la parte del sector eléctrico, porque es un hoyo financieramente hablando. Te tendría que sumar la parte fiscal, porque tenemos que equilibrar la balanza desde el punto de vista tributario, y terminaríamos hablando de temas relacionados con, ahí tenemos salud, educación, tenemos mercado laboral, tenemos fiscalidad y tenemos electricidad. Ahí serían las 5 reformas que tenemos que hablar en República Dominicana. Lo demás puede ser subsecuentemente de manera gradual, pero ahí está el marco. 2 con 3 de añadido. Para cerrar, yo quisiera que miremos a futuro, y Juan Manuel mencionaba ahorita el tema de las redes sociales y cómo pudiesen capitalizar, y vamos a hacerlo tipo tweet, cuando los tweets eran de 140 caracteres, y yo quiero esta respuesta así, en 140 caracteres. Miremos a futuro, ¿qué tarea pendiente tenemos los latinoamericanos para hacer de nuestra democracia una más fuerte? Especialmente los jóvenes. En 3 palabras. Puede ser en 3 palabras. Pedagogía, pedagogía, pedagogía democrática. Pablo. Pedagogía social, no. Mira, yo creo que realmente el tema de los jóvenes tendríamos que verlo de la parte de ellos. Muy probablemente nosotros lo estamos viendo, y perdóname que me extienda, pero creo que esto amerita una concepción más antropomórfica. Porque el joven en sí mismo tiene una visión, y nosotros lo queremos ver desde las políticas públicas. Entonces, por eso el tema de los ninis. El sistema educativo, y Julio está aquí, no lo digo por Julio, porque lo quiero como embajador, como viceministro, y lo voy a querer como amigo, porque siempre hemos sido amigos. El sistema educativo tiene que enseñarnos todas las competencias. Entonces, al joven se le educa para la vida. Y el derecho fundamental no es el derecho a la educación, sino el derecho a aprender. Y eso desde el punto de vista, y ahí está Cristóbal, que como constitucionalista, amigo y profesor, el derecho a aprender sería lo que yo escribiría en un tuit, porque eso te da competencias blandas, las competencias básicas, las competencias espirituales, el existencialismo, desde el punto de vista estoicista, y todos los elementos adicionales. Pudiésemos pasar muchas horas debatiendo, y claro que sí, nuestro invitado quiere añadir algo a ese tweet, hacer un retweet. Sí, solamente decir algo. Agregar una foto haciendo así. Frente a lo que dijo Pablo. Antes de la educación, por lo menos en Colombia, no sé en República Dominicana, no me atrevo a decirlo, pero en Colombia, si nosotros quisiéramos transformar en 15, 20 años el país radicalmente, garantizar universalmente a toda la población, especialmente a los niños, 2 cosas: nutrición y afecto. Si nosotros le garantizamos a todos los niños nutrición y afecto, todo lo demás viene por añadidura. Ahí nos quedamos con tareas pendientes.
Gracias a ambos por la oportunidad de esta conversación. Creo que todos nos vamos con muchas reflexiones, pero muy importante, nos vamos con aprendizajes que vamos a poder estar utilizando desde cualquiera que sea el escenario donde nos estamos desenvolviendo para no solamente construir, sino aportar a que las políticas públicas que se construyan en República Dominicana tengan un mayor sentido social y estén apuntando cada vez más a esa mirada de democracia, esa mirada de inclusión, sin dejar a nadie atrás. Gracias por el honor. Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios nos sentimos muy privilegiados de haber acompañado a estos dos extraordinarios caballeros en la tarde de hoy, y gracias de verdad a todo el equipo del Defensor del Pueblo, porque definitivamente sin ellos esta conversación no hubiese sido posible, y muy especialmente por las llamadas a deshoras y por el seguimiento incisivo de Gustavo. No, pues, a Gustavo entonces. Sí, a Gustavo.